Hola amigos y amigas, les habla Dani Araujo, psicóloga, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y les da la bienvenida a Cayetanamente. En esta oportunidad vamos a continuar con un tema de comportamiento infantil de lo más interesante por cuanto repercute en el desarrollo psicológico de los niños. Vamos a hablar sobre el autismo y para poder dialogar sobre este tema y saber qué hacer y cuáles son las alternativas de intervención, tenemos nuevamente a la doctora Adriana Basurto Torres, quien es especialista en psicología educativa, especialista en trastornos del aprendizaje, autismo y también docente de nuestra Universidad Peruana Cayetano Heredia. Damos la bienvenida a la doctora Adriana Basurto. Bienvenida, doctora. Buen día, ¿qué tal? Buen día. Hablamos del autismo. ¿Estamos denominándolo adecuadamente? A ver, el trastorno del espectro autista es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza principalmente por un déficit en la comunicación e interacción social, que se asocia a conductas repetitivas e intereses restrictivos. ¿Qué quiere decir? Que son niños, personas que tienen dificultades para la comunicación, principalmente es comunicación e interacción social. La nomenclatura en realidad ha ido cambiando. Antiguamente se hablaba, por ejemplo, del síndrome de Rett, del síndrome de Asperger, otro tipo de síndrome, por ejemplo, el síndrome del trastorno no generalizado, ¿no? Pero actualmente el DSM-5 nos habla de un trastorno del espectro autista con 3 niveles, grado 1, grado 2 y grado 3. Estos grados de dificultad dependen mucho de qué tanto ayuda necesita el sujeto y si hay discapacidad intelectual o no, y si es que ha desarrollado el lenguaje oral o no. El diagnóstico en realidad del trastorno del espectro autista puede ser muy fácil o muy complejo, porque justamente como dice el nombre es un espectro, ¿no? Entonces, en este caso vamos a tener personas que tienen un buen nivel cognitivo, no hay un déficit cognitivo y han desarrollado el lenguaje. Sin embargo, presentan dificultades en la comunicación e interacción social, que en este caso serían el nivel 1, grado 1, que eran los que antiguamente se llamaban síndrome de Asperger, ¿no? Entonces, y luego vamos a tener el grado 2 y grado 3, que son niños que tal vez no desarrollan lenguaje oral, o si es que lo desarrollan de forma muy específica, en el sentido de que solamente tienen muchas ecolalias, no hay un lenguaje funcional, ¿no? Y hay discapacidad intelectual. Ahora, la sintomatología comienza a aparecer y es ahí donde se dan las alertas. Exacto. Sin embargo, ¿cuáles serían los indicadores previos? ¿Qué circunstancias debemos tener, ¿no?, cuando comienza el desarrollo psicológico del niño, como para poder detectarlo previamente? Exacto. Esto es sumamente importante, el poder identificar tempranamente los indicadores. ¿Por qué? Porque se entiende que acá la dificultad nuevamente es de comunicación e interacción social. Lenguaje es otra cosa, porque muchas veces a consulta llegan niños de 5 años y uno le dice, pero ¿por qué recién has venido a la evaluación? Es que me mencionaron que como mi hijo no habla, no lo podían evaluar. Entonces, si yo observo, en este caso sería pues que la persona que mencionó esto quería evaluar lenguaje, pero el indicador es comunicación e interacción social. Ahora, un diagnóstico presuntivo se puede dar incluso desde los 8 meses de edad o años de edad. ¿Por qué? Porque se entiende que la comunicación son habilidades innatas en el ser humano, es decir, que no nos enseñan. Entonces, al año, ¿cuáles son las características de un niño de un año? Que señala. Él puede mover el mundo con un solo dedo o señalando, porque todo el mundo le da lo que desea. Hace el contacto visual, te sonríe, empiezan las primeras palabras, hay intención comunicativa, hay juego, reacción al elogio. Y justamente los niños que tienen un trastorno espectro autista, estas habilidades comunicativas no las tienen desde el año. No se quiere decir que en esa edad se va a dar un diagnóstico, porque tenemos que esperar todavía hasta los 3 años, pero podemos identificar indicadores donde podemos decir que hay un riesgo de que este niño puede tener posteriormente un trastorno del espectro autista. Y este compromiso neuropsicológico, ¿no?, ¿cómo lo detectamos? En este caso lo detectamos en el sentido de que se entiende que al ser un trastorno del neurodesarrollo, ciertas áreas del cerebro que justamente comandan la interacción, la empatía, teoría de la mente cuando ellos son más grandes, no se han desarrollado correctamente, ¿no? Entonces, cuando tenemos niños
de 2 años que no hablan o que tienen un habla restringida en el sentido que, por ejemplo, tú le preguntas ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y te repiten todo o repiten algo que han visto, algún dibujo específico porque hay intereses restrictivos, pero no hay un lenguaje funcional. Por ejemplo, niños que a los 3 años se saben los números del 1 al 100, ¿no? O saben leer, ¿no? Entonces, pero si tú le preguntas, ¿cuántos años tienes? No te responden. Por ejemplo, ¿cuántos ojos tienes? No te responden. O sea, funcionalmente lo que saben no los ayuda a comunicarse, ¿no? Entonces, ahí está el deslinde que tenemos que hacer entre comunicación y lenguaje, porque el lenguaje es otra cosa, ¿no? Por eso es que el espectro en el diagnóstico tenemos que poner si hay o no desarrollo del lenguaje y si es que hay discapacidad intelectual o no. Y a ello se suma la distancia social que comienza a aparecer. Exacto, ¿no? Porque ya a esa edad, al año o 2 años, ya son niños que les cuesta interactuar con niños de su edad, son niños que no te hacen contacto visual, que no señalan, que no imitan, que tienen serias dificultades, ahí va el tema conductual de intereses restrictivos o conductas repetitivas, estereotipias, intereses focalizados, ¿no? Que no son funcionales. Por ejemplo, el mirar el ventilador y focalizarte en esto no es algo funcional, o que alinees los juguetes, no hay un juego funcional, le cuesta mucho y esos son los indicadores que los padres tienen que ver, que el niño no se está comunicando, puede no hablar, pero que no se comunica, no te mira, no señala, no imita, que cuando tú ingresas con él a un juego funcional, por ejemplo, vamos a ser doctores o vamos a ser bomberos, no te entiende y quiere alinear los juguetes, ¿no? Mira, el avión está volando, no, quiere alinear todo, ¿no? Entonces, intereses restrictivos, también hay poca flexibilidad a los cambios, dificultades muy frecuentes en cambio de rutinas, en adaptarse a contextos nuevos. Exacto, cambios de rutina, porque hay un tema sensorial ahí también bastante implicado, o niños que, por ejemplo, les gusta ponerse un mismo color de ropa o en la alimentación. ¿Por qué? Porque se entiende que hasta los 2 años el aprendizaje de los chicos es sensorial. Entonces, estos chicos tienden a tener o mucha sensibilidad a los estímulos o poca sensibilidad a los estímulos, ¿no? Entonces son estas características que tenemos que identificar. No importa que no hable, pero tengo que ver, ¿se comunica o no se comunica? ¿Está comprendiendo el lenguaje o no? Y eso es muy importante que los padres lo sepan, porque muchas veces, como te comentaba, llegan a consulta a los 5 años y uno dice, ¿pero por qué? Es que el especialista me dijo que como no habla no se le puede evaluar. Claro, porque yo no estoy evaluando el lenguaje. Y ahí justamente hay una situación un poco cultural, en el sentido de que los padres pueden observar, los padres pueden darse cuenta, pueden recibir sugerencias y tomar decisiones. Sin embargo, ellos tienen resistencia a declarar este comportamiento en sus hijos. ¿Esto se da frecuentemente? Sí, definitivamente es muy complicado, ¿no? El poder dar el posible diagnóstico, que en realidad yo le sugeriría a los papás que no le tengan miedo al diagnóstico porque finalmente el diagnóstico es un primer paso para la intervención y por eso es que la detección temprana es fundamental. Antes de los 3 años que se ha detectado, el plan de intervención va a ser adecuado para el niño y el avance incluso se van perdiendo los indicadores, porque como mencionó, hasta los 3 años no podemos dar un diagnóstico definitivo, pero sí detectar indicadores de riesgo. Y a los padres definitivamente les va a costar porque se entiende que al dar este posible diagnóstico es como una condición de vida, pero la intervención ayuda muchísimo. Personas que personas que tienen autismo que van a la universidad, tienen una vida normal, pero depende mucho de la intervención temprana y la identificación. Como haya sido el curso de intervención. Exacto, en realidad tanto el grado 1, 2 y 3 tiene pronóstico adecuado siempre y cuando hay una detección temprana y una intervención especializada adecuada también, ¿no? Ahora, hay un aspecto también que es bastante frecuente, ¿no? Es el contexto, dónde van ellos a llevar la escolaridad, ¿no? Cómo van a ser recibidos y cuál es la percepción que tiene el niño, luego el joven, ¿no? Respecto a su comportamiento. Exacto. Acá es sumamente importante que igualmente la intervención tiene que ser multidisciplinaria. El colegio, por un lado, debe tener personal capacitado,
concientización sobre este tema, no solamente de los docentes, de toda la comunidad educativa, para poder ayudar a los chicos que están ingresando a sus colegios, ¿no? Tanto como un niño regular como un niño incluido, ¿no? ¿Por qué? Porque es sumamente importante el apoyo de los mismos alumnos, de sus mismos compañeros en esta intervención, ¿no? Acá, por ejemplo, se trabaja mucho con el apoyo de sus amigos para que ellos también ayuden un poco a abordar esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos niños que van al colegio y que, claro, en el salón están sentados, siguen las indicaciones, pero en el recreo están solos y pasan solos el recreo. Entonces el colegio debería incluir, ¿no?, a otros compañeros y llamar a jugar a este niño y poder ir trabajando poco a poco estas dificultades que los chicos tienen, ¿no? La anticipación también es muy importante, la rutina, el niño tiene que saber qué es lo que está pasando. Por ejemplo, épocas como estas, en donde los chicos hacen actuaciones de las fiestas patrias, ¿no? Entonces la rutina del día a día de los niños ha cambiado. Entonces si tú no los anticipas, empiezan problemas conductuales porque ya no tengo la clase tal, porque tengo que salir a ensayar tal cosa, el ruido, ¿no? Entonces se complican. Entonces hay que anticiparlos. El colegio tiene que saber justamente también de la mano con el terapeuta que trabaja cuáles son las estrategias que se tienen que manejar con estos chicos, porque si se manejan estas estrategias, el trabajo es muy adecuado, ellos se adaptan, siguen las indicaciones, ¿no? Siguen la rutina de la clase y en realidad son niños muy focalizados en los intereses que les gusta también, ¿no? Entonces, la vida académica no debería ser tan complicada si es que realmente hay una buena concientización de todo el personal educativo del colegio. Lo que lleva a pensar nuevamente en la situación de prevención. Exacto. ¿No? Nuevamente, sí. ¿Qué hacer? Por ejemplo, a las jóvenes parejas que recién tienen un hijo y comienzan a darse cuenta que el desarrollo de este niño no va como se espera. ¿Qué le podría decir? Acá es importante el poder ir a especialistas, ¿no?, para poder hacer la identificación. Nuevamente, la evaluación es una fotografía de momento, lo que ahorita se da. El plan de intervención y la intervención es lo que va a ayudar a ver qué tanto este niño mejora y poder seguir haciendo las adecuaciones. El avance definitivamente va a ser adecuado, siempre y cuando haya una buena intervención y que se detecte a tiempo también, ¿no? Entonces la familia tiene que identificar estos indicadores, ir a especialistas, al neuropediatra, porque también es importante que el neuropediatra pueda detectar si es que hay algún síndrome, porque siempre se caracteriza el trastorno de espectro autista con otro tipo de síndromes que podrían darse, y también hay comorbilidad con el TDAH o con otros tipos de trastornos, ¿no? Entonces es importante que la familia opte por una intervención especializada para ayudar a su hijo. En realidad hablamos de la neurodivergencia, ¿no? Todos somos diferentes. En este caso, si su hijo tiene esta dificultad o este trastorno, se puede trabajar, se puede tratar sin mayor miedo, ¿no? Doctora, ahora en este contexto, ¿no?, después de haber pasado este proceso de pandemia, ¿no?, donde los niños con estas características han tenido diferentes rutinas a las que estaban acostumbradas, ¿cómo cree que ha afectado el comportamiento en estos niños? Sí, definitivamente ha afectado muchísimo porque son niños que tienden mucho a seguir una rutina, a un esquema de trabajo, ¿no? Entonces actualmente ya son niños que están yendo a un colegio presencial, ¿no?, y que demandan mucho el abordaje del colegio para poder ayudar a identificar, a mejorar y a ir trabajando estas conductas que los chicos puedan tener, ¿no? De poca flexibilidad a los cambios, el poder adaptarse a los juegos nuevos de los compañeros, a la toma de decisiones, ¿no? Es el colegio el que tiene que poder ayudar al niño neurodivergente, como todos en realidad, ¿no? Y plantear estrategias adecuadas que ayuden a que el niño se pueda manejar de forma adecuada en el ámbito escolar, ¿no? Así como hay factores de riesgo, como por ejemplo no tener la intervención en el momento, no tener, digamos, la alerta temprana, también hay factores protectores, ¿verdad?, que ayudan de alguna manera que el niño pueda desarrollar conductas que luego van a ser adaptativas. ¿Cuáles podrían ser estos factores? En realidad acá es importante que el manejo familiar de papá y mamá sea un manejo conductual adecuado, en el sentido de que, por ejemplo, haya normas, haya límites, haya una estructura en casa, porque justamente estos cambios son los que complican un poco, que intervengan mucho en la intervención que el niño pueda tener, porque en realidad la intervención tiene sí o sí que manejarse con los padres, porque son ellos los que están casi el 24 horas con ellos.
y en la terapia irán 1, 2, 3 veces a la semana, ¿no? Entonces la familia se tiene que ser como una segunda terapeuta. Eso es fundamental en la intervención especializada con estos chicos, que la familia se convierta en un segundo terapeuta para el niño, con las estrategias que va manejando la especialista y trabajarlo, porque muchas veces sucede también que los chicos no generalizan las conductas que aprenden en la intervención. Justamente, ¿por qué? Porque solamente lo trabaja con la especialista y no, si no se trabaja en el colegio, si no se trabaja en casa, no se generaliza. Hacia la realidad. Exacto. Asumiendo, y eso seguramente es muy frecuente, que los niños pueden no tener intervención, ¿no? Pueden haber pasado la primaria y llegan a la secundaria. ¿Cómo es el contexto de aquel niño que llegó a este nivel? Claro, en este caso estamos hablando del trastorno de espectro autista de grado 1, ¿no? Que han desarrollado lenguaje, que tienen un buen nivel cognitivo. Sin embargo, la cognición social es en donde tienen dificultades. Entonces, los chistes de doble sentido, el entender las bromas, por ejemplo, si hay una focalización de un tema, por ejemplo, de los dinosaurios, este niño o preadolescente quiere hablar solamente de ese tema. Y si el amigo quiere hablar del fútbol, no. Entonces, en la intervención se trabaja mucho habilidades sociales y sobre todo la teoría de la mente, la capacidad de ser consciente que la otra persona no siempre va a querer hablar de los dinosaurios, entonces te tienes que adaptar, tienes que manejar tus emociones y poder adaptarte al contexto social. Y me imagino, ¿no?, que manejo de habilidades sociales, sobre Exacto, todo. eso es fundamental, porque ahí empieza también la comorbidad con trastornos de ansiedad, de depresión, trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, la intervención es fundamental durante en realidad todo el tiempo de vida que pueda tener la persona diagnosticada con un trastorno del espectro autista. Luego hay un aspecto que sobre todo los jóvenes, ¿no?, tienen y se califican, ¿no? He sido diagnosticado, sí. se refieren a ellos como aquella persona que tiene ciertas características, pero al mismo tiempo se sienten limitados frente al contexto, ¿no? ¿Qué orientación se le puede dar a estos jóvenes que se encuentran en esta condición? En realidad es importante buscar la independencia, ¿no? Buscar la independencia personal en todos los ámbitos, ¿no? Que vaya a diferentes talleres, a diferentes, que practique diferentes hobbies, deportes, es decir, que se involucre socialmente con diferentes grupos de contextos, que justamente obviamente tiene que ir acompañado con una buena intervención especializada, porque solo no lo va a poder hacer. Sucede mucho que, por ejemplo, cuando son niños pequeños, los papás dicen, ¿no? Porque hay ocasiones, dependiendo del nivel, que uno le dice, señor, el inicial pasa a un segundo plano. Es mejor que todo este año el niño vaya a terapias especializadas con una frecuencia bastante alta de 12 a 13 sesiones a la semana, ¿no? Pero el papá dice, no, porque mejor lo llevo al nido, porque como va a estar con amigos, piensan que el niño, por estar rodeado de 20 niños, va a desarrollar estas habilidades. Y tenemos que tomar en cuenta que justamente ese es el mayor problema de las personas con trastorno de espectro autista, que esta comprensión del contexto, de las habilidades sociales, de todo lo que pasa socialmente, no lo logran identificar. Entonces, si no hay una terapia especializada, no porque esté rodeado de 20, 100 personas, lo va a desarrollar. Entonces, siempre tiene que ir de la mano con la terapia especializada. ¿Y qué pasa con el adulto? El adulto ya va adaptándose un poco más, ¿no? Dependiendo mucho del historial, si llevó o no intervención. Hay de verdad adultos que recién en la adultez les dan el diagnóstico y suele pasar que el hijo es diagnosticado y luego uno observa al padre o a la mamá y, señor, sería conveniente que usted también se haga el diagnóstico y se le da el diagnóstico, ¿no? Entonces, depende mucho de los factores protectores que tenga esta persona adulta, la familia, el entorno que pueda tener. Si no es un entorno adecuado, pues definitivamente llega a la vida adulta con ciertos problemas ya emocionales, ¿no? A nivel de fobia social también en algunos casos, o también de mucha dificultad en la flexibilidad a los cambios, ¿no? Entonces, es importante poder ver a la persona como un ser independiente y que haga actividades como cualquiera, pero siempre acompañado de la intervención especializada. En este recorrido que estamos haciendo en el desarrollo psicológico de aquella persona que tiene autismo, ¿no?, encontramos una coincidencia, ¿no?, la intervención oportuna. ¿Esa sería la idea básica que usted nos podría mencionar? Sí, es lo más relevante, el poder tener una intervención temprana, pero si es que no, también se puede trabajar, pero siempre con profesionales que realmente tengan la experticia de trabajar con personas con trastorno del espectro autista.
Ok, doctora, muchísimas gracias por su participación. Ha sido muy ilustrativo y sé que muchas personas que tienen a niños, adolescentes que están pasando por este comportamiento van a tener gran ayuda en sus palabras. Muchísimas gracias. Hemos estado con la doctora Adriana Basurto, quien ella hoy nos ha deliberado sobre el autismo y nos ha llegado a señalar cuán importante es la intervención temprana, ¿no? La prevención en cualquier etapa del desarrollo psicológico de la persona. Muchísimas gracias.